La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y estableciese anciano en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer y tenga hijo creyente, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sanas enseñanzas y convencer a los que contradicen. Amén. Bendito es el Señor. Aleluya. Mis amados hermanos, esta hermosa carta fue escrita por el apóstol Pablo. La misma pertenece junto a las epístolas de primera y segunda de Timoteo a las llamadas cartas pastorales. En ella Pablo, el apóstol Pablo, da instrucciones sobre cómo elegir los líderes en la iglesia, cómo combatir la falsa doctrina, cómo vivir una vida cristiana ejemplar y cómo enseñar a los diferentes grupos de creyentes. Esta carta probablemente fue escrita en el año 63 después de Cristo, tras ser liberado el apóstol Pablo de su primer encarcelamiento romano. La misma está dirigida a Tito, a quien el apóstol considera como un verdadero hijo en la fe. Tito fue un cristiano del primer siglo, colaborador cercano del apóstol Pablo y uno de los líderes más importantes de la iglesia primitiva. Nació probablemente en una familia griega pagana. Tito no era judío, sino un gentil. El Nuevo Testamento indica que fue convertido al cristianismo por el propio apóstol Pablo, quien lo consideró como su discípulo espiritual. Por eso Pablo lo llamaba en sus cartas mi hijo verdadero, hijo en la común fe, mi compañero y colaborador, un hermano amado y fiel en el evangelio. Tito fue un ejemplo claro de cómo el evangelio se extendía rápidamente más allá de la frontera del pueblo judío. ¿Hacia dónde? Hacia las naciones gentiles. Muchos estudiosos creen que Tito fue uno de los colaboradores más antiguos y duraderos de Pablo, incluso antes de que Timoteo se uniera a su ministerio. Tito participó con el apóstol Pablo en el concilio de Jerusalén alrededor del año 48 o 49 después de Cristo. En este concilio se discutía algo muy importante. Si los gentiles convertidos debían cumplir la ley judía como la circuncisión. Siendo gentil Tito, no cedió ante la presión de la tradición judía. Él fue un excelente ejemplo de un cristiano nacido de nuevo. Él era la prueba viviente de que la circuncisión no era necesaria para la salvación, convirtiéndose en un símbolo de libertad en la fe. Su presencia en aquel concilio de Jerusalén ayudó a mostrar que la salvación era por gracia y no por la ley. Tito fue un discipulado por Pablo, y luego fue enviado por él como su representante a misiones muy difíciles, demostrando que Pablo tenía una gran confianza en él. Y porque eran misiones muy difíciles. Misiones tan difíciles como ir a los Corintios, una de las iglesias
con más conflictos internos de la época. Allí tuvo varias responsabilidades. Tuvo que resolver tensiones existentes entre Pablo y los creyentes. Tuvo que animar a la iglesia en la fe, organizar colectas para los pobres de Jerusalén, ya que había una gran hambre en aquella ciudad. La Biblia nos dice que Tito tuvo un gran éxito en esa misión, trayendo buena noticia al apóstol, ya que él pudo restaurar la paz, el arrepentimiento y la relación de Pablo con la iglesia de Corinto, demostrando ser un pastor con un corazón firme, pero prudente. Tito fue el encargado de gestionar y transportar una colecta importante para los creyentes necesitados en Jerusalén. En aquellos tiempos los caminos eran muy inseguros. Habían delincuentes, bandidos, asaltadores. Y el camino no era corto, era largo. Y Tito con valentía fue uno de los que se ofreció para llevar esa ofrenda a Jerusalén, arriesgando incluso a que fueran muertos por alguno de esos bandidos. Aleluya. Tito actuaba con una gran integridad. El apóstol Pablo le encargó de organizar la iglesia de Creta, que era una iglesia grande. Creta era una isla grande en el Mediterráneo, con muchas ciudades pequeñas. En Creta había una civilización antigua y muy poderosa, la civilización minoica. Pero en tiempos del Nuevo Testamento estaba bajo el dominio romano. Culturalmente tenía una mezcla de cultura griega, religión pagana y filosofía helenística. En la isla había muchos templos y creencias diferentes. La cultura cretense tenía una reputación muy negativa en el mundo. Incluso un poeta cretense llamado Epiménides escribió una frase famosa citada en la Biblia por el apóstol Pablo. Los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Los cretenses tenían fama en todo el mundo antiguo de ser mentirosos, violentos, desordenados y amantes del placer. Aleluya. Y además existía una creencia muy famosa en la antigüedad que los cretenses decían que el dios Zeus había nacido en Creta, había muerto allí y su tumba estaba en la isla. Esto para ellos era un gran orgullo cultural. Pero el problema con esa creencia era de que el Zeus, al ser considerado su Dios supremo, y al tener una tumba, significaba que Zeus estaba muerto. Por eso muchos filósofos del mundo antiguo se burlaban de los cretenses. Ellos tenían muchísimas religiones, pero muy poca transformación en su carácter, porque en el fondo seguían siendo mentirosos, violentos, desordenados y amantes del placer. Por eso Pablo le encargó a Tito esta misión, pero una misión clara, en el que decía, para que corrigiera lo deficiente y estableciera ancianos en esta ciudad, ya que en la isla de Creta estaba muy mal organizada las iglesias. Había falsas enseñanzas, líderes no preparados, conflictos doctrinales. La misión que el apóstol Pablo le encomendó al joven Tito en Creta era bien difícil, ya que tenía que corregir deficiencias graves, establecer líderes sabios y poner orden en una cultura conocida por su inmoralidad y corrupción. Tito tenía que estructurar la iglesia desde cero. Escuchen bien, debía de organizar la iglesia, nombrar líderes, corregir falsa enseñanza,
e enseñar a vivir una vida santa, restaurar el carácter del pueblo de Dios en medio de una cultura corrupta. Esto nos revela que a pesar de que Tito era un hombre joven, el apóstol Pablo confiaba en él, porque él mismo lo discipuló y sabía que él tenía el carácter para enfrentar a esa misión tan importante. Porque Tito no solo era un predicador, él era alguien que también podía organizar, corregir, establecer líderes, restaurar comunidades. Era un hombre mediador, sabio, firme y buen administrador. Bendito es el Señor. Cualidades que necesitan tener un líder. Por eso muchos lo consideran uno de los primeros obispos o supervisores de la iglesia en Creta. Según la tradición cristiana antigua, Tito cumplió su misión y murió en paz en Creta a una edad avanzada. Dios levantó a Tito para restaurar la iglesia en una cultura corrupta. Tito fue el restaurador de la fe. Fue como el alfarero. Sí, el mismo alfarero que vio Jeremías en su capítulo 18. Que cuando la vasija se le echaba a perder, el alfarero, haciendo uso de su autoridad, la moldeaba la vasija, la deformaba. Esa vasija deformaba con sus manos firmes y seguras, pero con gracia y mucha paciencia, el alfarero iba transformando esa vasija para que pudiera alcanzar el propósito por la cual fue hecha. Nosotros somos esa vasija y fuimos hechos para glorificar a Dios y disfrutar con Él, para siempre estar con Él en la eternidad. Dios nos creó a imagen y semejanza para tener una relación personal con nosotros, para manifestar su gloria y que nosotros gobernáramos la creación con un dominio responsable. Esa era la función de Tito. Moldear, restaurar lo que estaba perdido. La historia de Tito nos recuerda que el evangelio no es solo salvar personas, también es transformar cultura y organizar comunidades de fe. Hoy Dios sigue llamando y levantando personas para hacer lo mismo. Te pregunto, ¿quieres ser tú uno de ellos? Si quieres ser, responde como mismo respondió Jeremías. Heme aquí, Señor, heme aquí, envíame a mí. Dios no busca solamente predicadores, sino también líderes que puedan edificar y ordenar la iglesia. Dios usa personas que estén dispuestas a servir donde el trabajo es más difícil. Mientras otros predicadores predicaban en lugares fáciles, Tito fue enviado a iglesias en conflicto como Creta, Dalmacia, Corintios. Comunidades difíciles con cultura moralmente complicada. Tito no fue el predicador más famoso de la iglesia primitiva, pero fue uno de los constructores más importantes del reino de Dios. Él no desechaba lo dañado, sino que fue tan sabio como el alfarero, restaurando lo dañado. Bendito es el Señor. La verdadera fe
no solo cambia lo que creemos, también cambia la forma en que vivimos. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo que hay una gran alegría que es muy especial en los cielos cuando un pecador se arrepiente en comparación con aquellos que ya se han considerado justos, creyendo que no necesitan arrepentimiento. Hay más alegría por un hijo que se tenía por perdido que por aquellos que están con el Padre y piensan que no necesitan su gracia ni su poder de sanación. Bendito es el Señor. Dios no desechó al hombre en su caída, ni nos encerró en prisiones oscuras, sino que elaboró un plan de redención, un diseño divino para restaurar su relación con la humanidad. Porque de tal manera Dios amó al mundo. Dicho de otra manera, de tal manera Dios nos amó a nosotros, su creación, que envió a su único Hijo para salvarnos. A través de su sacrificio y su resurrección, Jesucristo fue nuestro Redentor y el que nos reconcilió con Dios. ¿Cuánto alaban a Dios por eso? Gracias, Jesús, por ser tan obediente. Bendito es el Señor. Restaurando lo dañado. ¿Qué hubiese sido de todos nosotros los creyentes si Cristo no hubiese muerto en la cruz? ¿Qué hubiese sido de nosotros los creyentes si Cristo no hubiese resucitado? Si Cristo no hubiese muerto en la cruz, el plan de salvación se consideraría incompleto e inexistente. La fe cristiana sería inútil. El pecado seguiría condenando a la humanidad y no habría salvación, perdón ni esperanza de vida eterna. Estaríamos bajo la sentencia de muerte, sin reconciliación con Dios, y la iglesia no existiría como tal. Aleluya. Si Cristo no hubiese resucitado, en vana fuera nuestra predicación del Evangelio. Y en vana también sería nuestra fe. Porque la fe cristiana carecería de sentido, siendo vana y falsa. Seguiríamos perdidos en nuestros propios pecados. La predicación sería inútil. Los muertos en Cristo habían perecido sin esperanza. Y los creyentes serían lo más digno de lástima por esperar solo en esta vida. Te pregunto, ¿y tú qué vas a hacer mientras tenga vida? ¿Tú qué vas a hacer mientras estés caminando en este mundo? Te pregunto nuevamente, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ser un restaurador como lo fue Tito? De lo que estaba dañado. ¿O vas a hacerte el de la vista gorda? Y vas a seguir de largo sin ni siquiera intentar. ¿O vas a ser como el alfarero? Restaurar lo dañado. Si vas a seguir tu camino fingiendo no ver nada, estarás apoyando lo malo. ¿No sabe acaso que Jesús en el Evangelio de Lucas 24:47 ordenó que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados a todas las naciones? ¿No sabes tú que eres creyente, que tú eres el representante de Jesucristo en la tierra? Entonces te pregunto, cuando venga Cristo por su iglesia y te pregunte, ¿qué hiciste
con lo que te di? ¿Qué le vas a responder? Hoy tal vez tengas tiempo. Mañana puede ser tarde. Porque la segunda venida de Cristo nadie lo sabe. Ni el día, ni la hora, ni la fecha. Jesús nos da alguna pista. Será como el ladrón en la noche. Será como en los tiempos de Noé. Cuando las personas vivían sus vidas normales, comiendo, bebiendo y casándose. Sin sospechar que ese día era el día del juicio. ¿Acaso no estamos como en los tiempos de Noé? La segunda venida de Cristo regresará en las nubes con gran poder y ángeles para juzgar a las naciones, reinar como reyes de reyes y establecer la justicia, marcando el inicio del milenio tras la gran tribulación. Será un acontecimiento glorioso y visible para todo el mundo. No será secreto. ¿Y tú estás dispuesto a perder tu salvación? ¿O la defenderás hasta que no te quede fuerza? Estará predicando el evangelio, instruyendo a otro, como mismo lo hizo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo instruyó a grandes hombres para que siguieran el camino. Tal vez no alcancemos a ver la venida del hombre porque no vayamos antes. Dios nos llame antes. Pero ¿qué legado tú has dejado en esta tierra cuando tú te vayas? ¿A quién has dejado por ti para que siga plantando la semilla del evangelio? ¿A quién tú le has hablado de Cristo? ¿Qué le vas a decir al Señor cuando tú estés en su presencia? Porque todos algún día estaremos delante de su presencia. ¿Qué le vas a decir cuando Él te pregunte, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿A quién le plantaste la semilla? ¿A quién dejaste en tu lugar? ¿A quién preparaste para que siguiera hablando de mí? ¿Qué hiciste con lo que te di? ¿Restauraste a personas? ¿Qué hiciste con lo que te di? Te pregunta el Señor. ¿Has restaurado las personas que han sido dañadas? ¿Has levantado al caído? ¿Has visitado al enfermo? ¿Has ayudado a la viuda? ¿Le has dado a otros de comer? ¿Qué has hecho con lo que te di? Tú eras mi representante en la tierra. Tú eras mi embajador. ¿Qué funciones hiciste? Cuéntame. ¿Has restaurado lo dañado? Mis amados hermanos, es tiempo de reflexionar. Es tiempo de reflexionar y actuar y corregir lo que no está a la altura de ser llamado hijo de Dios. Porque Cristo está a la puerta. Cristo te ama y te anhela celosamente. Hay una gran mesa en los cielos esperándote con tu nombre y una gran corona. ¿Te vas a perder de esa fiesta? ¿Te vas a perder de vivir en una vida eterna en comunión con Dios? ¿Te vas a perder de eso por apoyar lo malo en este mundo? Llamar a lo bueno malo y decir a lo malo que es bueno.
O te vas a parar y vas a decir, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, arrepentidos y convertidos, que el reino de los cielos se ha acercado a la tierra. El Señor está llamando a personas que se levanten como Tito, que se levanten como alfarero, a reparar aquellas vasijas que han sido quebradas, aquellas vasijas que no han aguantado la presión. El Señor no quiere que tú seas su niñera, sino que trate de restaurarlo con su ayuda, porque no es con nuestra fuerza, sino con el Espíritu del Señor. Así lo ha dicho Él en su santa palabra. Tú solo tienes que llegar allí y decir, Cristo te ama. Levántate, levántate, amado mío, levántate, que Cristo te ama y te necesita. Mis amados hermanos, Noé, si vemos la vida de Noé, tal vez tú dices, Noé fracasó. Noé solamente no hizo el arca. Noé también predicó el evangelio. Noé se paraba en su ciudad y hablaba. Cristo, viene un diluvio. La tierra se va a inundar y la gente no le hacía caso. Y usted dirá, ¿fracasó? No, Noé no fracasó. Noé fue justo. Y por ser justo, Noé salvó a la humanidad. Porque su justicia, por ser un hombre justo, no se corrompió ante el pecado en esa gran generación que había perversa. Él no se corrompió. No hay la diferencia de Noé a nuestra era, en la tecnología. Seguimos teniendo los mismos pensamientos y sentimientos que teníamos en los tiempos de Noé. Dios nos ha dado a todo libre albedrío. Tú eres el que tiene que decidir. O coges el camino, coge tu cruz y sigue a Cristo. O si no, coge el camino ancho, amplio del mundo. Noé salvó a su familia y salvó a la humanidad. Y la humanidad cayó. La gente comían y bebían, se casaban. Mientras Noé predicaba y construía el arca con sus hijos, mas nadie le hizo caso. Pero no importa, tu deber es predicar el evangelio y anunciarlo. Y si no te quieren oír, debemos de hacer como dijo Cristo. Sacude tu sandalia y sigue. Sigue, que esa es nuestra misión. Nuestra misión es restaurar lo que ha sido dañado. Mis amados hermanos, no te pierdas esta salvación por nadie. No sabemos cuándo va a venir Cristo. Él viene pronto por su iglesia. Y si has cometido algún error, si has caído en pecado, mis amados hermanos, tenemos un juez todopoderoso. Tienes un juez a quien ir y suplicarle perdón y misericordia. Y Él te perdonará, porque Él murió por ti. Él te anhela. Ve al tribunal de Dios y dile, Señor, he pecado contra ti. Perdóname. Señor, perdóname. Hazme una vasija nueva. Restáurame, Señor, para seguir caminando delante de tu presencia y alcanzar el propósito por el cual fuimos creados y vivir contigo en la vida eterna. Mis amados hermanos, no te pierdas esta salvación por nada ni por nadie. Cristo está a la puerta. Shalom, shalom. Que Dios me lo bendiga. Bendiciones.